Durante 7 años, estuve casado en secreto con Elara. Nuestro matrimonio era un hecho privado, oculto a nuestros compañeros del hospital donde ambos trabajábamos. Recientemente la habían ascendido a directora, un importante paso adelante en su carrera. En el hospital, corrían rumores constantes de que un médico ortopédico llamado Marcus era en realidad su marido, y ella nunca hizo ningún esfuerzo por desmentirlos. Este secretismo tuvo consecuencias para mí. Bloqueó repetidamente mis oportunidades de ascenso y siempre me asignaban los trabajos más difíciles y agotadores del departamento. En la fiesta de celebración por su nuevo puesto, ella y Marcus estuvieron juntos todo el tiempo, incluso compartiendo una copa de una manera que pareció íntima para todos los presentes. Mi límite llegó cuando me desplomé en el quirófano. Mi cuerpo simplemente no pudo más, y mis compañeros tuvieron que practicarme RCP y usar un desfibrilador para reanimarme. Como supe después, justo cuando luchaba por mi vida, Elara y Marcus fueron descubiertos en una situación comprometida durante un control rutinario de alcoholemia. Durante esos 4 minutos críticos, estuve al borde de la muerte. Cuando Elara finalmente corrió a verme después de que me estabilizaran, la doctora de guardia, Chloe, le preguntó directamente, ¿es usted su contacto de emergencia? Antes de que Elara pudiera responder, reuní fuerzas para hablar. No, dije con una voz sorprendentemente tranquila. Apenas la conozco. Aquel día había sido agotador. Estaba operando a una paciente anciana y llevaba de pie desde primera hora de la mañana. La enfermera circulante que debía estar allí llamó diciendo que estaba enferma, así que me llamaron a última hora para cubrirla. Mi turno empezó a las 6 de la mañana y no terminó hasta las 9 de la noche. Lo único que consumí en todas esas horas fue una bolsa de glucosa. Después de que la cirugía finalmente terminó, arrastré mis piernas exhaustas fuera del quirófano y entonces todo se oscureció. Recuerdo vagamente haber visto a mis compañeros corriendo hacia mí, con el rostro desencajado por el pánico. Mi único pensamiento coherente al perder el conocimiento fue, Elara, ya no puedes ocultarlo. Podía oír débilmente que gritaban mi nombre, Leo, Leo, trae el desfibrilador. Mi corazón no respondía a la reanimación cardiopulmonar. La voz de Chloe rompió la confusión. ¿Suena el teléfono de Elara? Con una emergencia tan grave, por supuesto que intentarían contactarla. Esa tarde, el hospital celebraba una fiesta por un nuevo proyecto de investigación. También era un gran acontecimiento para Marcus, el traumatólogo más joven. Era la primera vez que participaba en el grupo de investigación farmacéutica, al parecer. Lo había hecho muy bien, así que le organizaron una fiesta. Se esperaba la presencia de cualquiera que no estuviera en cirugía. Oí a alguien susurrar, no puedo contactarla, Elara no contesta. Otra persona respondió, entonces llama a Marcus, a estas alturas da igual, con que conteste alguno de los dos. Incluso mientras yacía allí, sin poder moverme, una profunda amargura me invadió. Elara y yo habíamos empezado a trabajar en este hospital al mismo tiempo, justo después de terminar la residencia. Mantuvimos nuestra relación en secreto debido a las normas del hospital que prohibían que los cónyuges trabajaran en el mismo departamento. Acepté ocultar nuestro matrimonio, sin imaginar que el secreto duraría 7 largos años. Desde hacía más de un año, ella y Marcus eran prácticamente inseparables. Incluso en la cafetería, se sentaban juntos, riendo y charlando. Los rumores se extendieron tanto que hasta la señora de la limpieza me preguntó un día, ¿oí que la directora Elara se casó con el doctor Marcus? Elara nunca lo negó, dejando que el chisme corriera como la pólvora. Justo antes de entrar a quirófano, eché un vistazo a las fotos de la celebración que ya circulaban. Había una foto de Marcus, sonriendo mientras le acercaba una copa de vino a los labios, y ella le devolvía la sonrisa con tanta amplitud que se le veían las patas de gallo. Esto me llamó la atención porque siempre había sido muy firme en su decisión de no beber. Una vez me dijo que un cirujano jamás debería beber, ni siquiera un poco. La voz de Chloe aún resonaba en mis oídos, preguntándome quién era mi contacto de emergencia. Mi teléfono, que estaba en mi bolsillo, empezó a vibrar. En la pantalla, la palabra, esposa, parpadeaba repetidamente. Mi compañero Sam se dio cuenta, sacó mi teléfono y contestó la llamada, pero la voz al otro lado de la línea le resultaba desconocida. ¿Son ustedes familia de Elara? Preguntó un hombre. Soy de la policía de tránsito.
Sam pareció confundido y le pasó el teléfono a Chloe. La policía de tránsito dice que el ARA no está cooperando con la prueba de alcoholemia, anunció Chloe. ¿El ARA? ¿Por qué llamarían al teléfono de Leo? Alguien debió haber visto que aparecía, esposa, en la pantalla de mi teléfono cuando sonó. La habitación quedó en un silencio extraño e inquietante. La voz del agente se oyó con suficiente claridad para que varias personas la escucharan. Ya están en la comisaría. Un familiar debería venir. Chloe dudó un instante y luego dijo por teléfono, eso es imposible. Le están practicando reanimación cardiopulmonar por un infarto. La línea se quedó en silencio y, tras un instante, el agente colgó. Durante esos 4 minutos cruciales, mis compañeros lograron salvarme la vida. Mientras monitorizaban mi ritmo cardíaco en la habitación del hospital, fui recuperando la consciencia poco a poco. Sam estaba empapado en sudor y le temblaban un poco las manos. Leo, descansa, dijo. Me quedaré contigo esta noche. No pude hablar. Sentía que me habían arrebatado todas las fuerzas. El líquido frío que recorría mis venas me adormecía, pero oía con agudeza en la silenciosa habitación del hospital. Afuera, en el pasillo, podía oír a las jóvenes enfermeras susurrando. Mi amiga dijo que habían visto a Elara y a un hombre en un coche, y que iban con la ropa hecha un desastre. Debe de ser Marcus, ¿verdad? ¿Se fueron juntos de la fiesta? Se me saltaron las lágrimas y deseé haber oído mal, pero durante el último año había habido tantos momentos de decepción. Me acordé de mi cumpleaños del año pasado. Esa noche, Elara llegó a casa muy tarde, con aspecto agotado. Me entregó una caja muy bien decorada y me dijo, «Feliz cumpleaños». Cuando se inclinó para darme un beso, noté un ligero rastro de cera para el cabello masculina justo al lado de su oreja. El olor era inconfundible y me heló los labios. Me quedé atónita por un momento. En el hospital, Marcus siempre iba impecablemente vestido, con el pelo siempre peinado. Nadie más se esforzaba tanto en su apariencia. Era arrogante, pero Elara lo encontraba carismático. Siempre lo elogiaba, llamándolo el mejor médico del hospital. Miren qué seguro de sí mismo está, decía. ¿Qué paciente no confiaría en él? No era de extrañar que la gente pensara que estaban casados. Nunca perdía ocasión de favorecerlo públicamente. Cerré los ojos lentamente. El impulso de abandonarla era más fuerte que nunca. Elara irrumpió al amanecer, abriendo la puerta de par en par. Tras ella estaban el médico y las enfermeras de guardia, y también Marcus. Allí estaba él, con pantalones impecablemente confeccionados y una camisa limpia, la mirada perdida y dirigiéndose hacia mí con recelo. Elara tenía el rostro cubierto de sudor y el ceño fruncido, su falda estaba arrugada. Sus pasos parecían inestables y sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Aparté la mirada, sintiendo como si la nieve me calara hasta los huesos. Me recordó a una vez en invierno cuando caminaba entre la nieve y yo la seguí en silencio. Había visto esa expresión de preocupación en su rostro incontables veces, pero ahora se sentía completamente diferente. En la facultad de medicina, a veces me desmayaba por la hipoglucemia. Cuando eso ocurría, ella bajaba corriendo 5 pisos para encontrarme, con los ojos llenos de genuina preocupación. Nuestra compañera Joan solía bromear con ella, preguntándole, ¿por qué estudias medicina? Con esa velocidad, deberías correr en pista. Volví a ver esa misma preocupación en sus ojos, pero fue cuando una paciente histérica hirió accidentalmente a Marcus. Se lastimó el brazo, y ella corrió a su lado de inmediato, sosteniéndolo con premura mientras lo llevaba a la sala de tratamiento. Las enfermeras cuchicheaban a sus espaldas, nunca había visto a la directora tan nerviosa. Ahora parecía nerviosa de nuevo, y sus ojos se clavaron en mí nada más entrar. Pero no supe si estaba preocupada por mí o por otra cosa. Se acercó a mí y pronunció mi nombre, Leo. Aparté la mirada. Su leve aliento a alcohol me provocó náuseas. Chloe entró desde afuera con un formulario firmado para una resonancia magnética cerebral. «Apártate», dijo. Echó un vistazo a los datos de mi monitor y luego miró fijamente a Lara. ¿Eres su contacto de emergencia? Su tono denotaba una clara burla.
Durante todos estos años, yo había sido la persona a la que recurrían en la estación de enfermería. Dondequiera que me necesitaran, ahí iba, haciendo los trabajos más duros y sucios mientras otros ascendían. Incluso Chloe no lo soportó la última vez y se ofreció a ayudarme a cambiar de puesto sin pensarlo 2 veces. Pero Alara se negó. Si todos ascienden, había dicho, ¿quién se encargará de guiar a los recién llegados? Ahora, ante la pregunta de Chloe, pareció algo avergonzada. Justo cuando iba a asentir, aparté la mirada. Mi tono era inusualmente tranquilo. No, dije, no somos cercanos. Alara no pareció notar nada extraño en mi comportamiento. Me miró de reojo y firmó el formulario. No tiene ninguna enfermedad preexistente, dijo, pero es mejor hacer una revisión exhaustiva. Chloe salió con el rostro inexpresivo. En la puerta, como si lo hiciera a propósito, habló de repente. Todos pueden irse de urgencias, Marcus también. No necesitamos a un traumatólogo para esto. El rostro de Marcus, antes serio, palideció. Apretó los labios y me miró fijamente antes de darse la vuelta para marcharse. Alara se remangó y se sentó con un suspiro de alivio, acomodando las sábanas de mi cama. Sam, puedes ocuparte de tus tareas. Yo me encargo de esto. Incluso yo tuve que admirar su serenidad, su capacidad para mantener la calma bajo tanta presión. Mañana todo el hospital sabrá que ella y yo estamos casados. Llevaba 7 años mintiendo y nunca pensó que se descubriría así. La expresión de Sam era indiferente. Al salir y cerrar la puerta, dijo, Leo, si necesitas algo, llámame, no iré lejos. Cuando solo quedábamos Alara y yo en la habitación, volvió a mirar los datos de vigilancia. Empezó a hablar, como si se estuviera explicando, pero no me miró. Bebí demasiado y me quedé dormido un rato en el coche. No oí el teléfono. Me quedé callado. Tenía la garganta seca y me dolía, como si me la hubieran cortado con cuchillas. Dudó un instante y luego continuó. El coche estaba aparcado al borde de la carretera. Yo iba de copiloto. No conducía ebria. Su voz se fue debilitando, perdiendo confianza. Hablé despacio. No soy policía de tránsito. Ella hizo una pausa. Leo, no es lo que piensas. Casi me dieron ganas de reír, aunque no estaba pensando en nada en particular. En esos 4 minutos, crucé la línea entre la vida y la muerte, y parecía que también había perdido mi última esperanza para ella. Tumbada allí durante horas, mi mente repasó las interminables dificultades de estos últimos años. Todo el tiempo que pasé mirando el reloj durante las vacaciones, cada una marcada por su ausencia. Su pericia y ética médicas le habían valido elogios, permitiéndole ascender rápidamente. Cuando se convirtió en médica adjunta, el anterior director se mudó y las políticas del hospital cambiaron. Pero ella dijo que publicar esto inmediatamente después de su partida se sentiría demasiado premeditado. Más tarde, cuando ella aspiraba a subdirectora y luego a directora, no fui capaz de mencionar la posibilidad de hacer público nuestro matrimonio. No saqué el tema, así que ella simplemente asumió que no me importaba. Ahora parecía aliviada. Bueno, al final todos lo sabrán. Incluso cuando me debatía entre la vida y la muerte, ella seguía sin pensar en mí. Estuve hospitalizado una semana y Alara permaneció a mi lado todo el tiempo. A petición suya, me sometí a exámenes de dolor torácico y electrocardiogramas, todos exhaustivos. Durante todas las pruebas, me siguió de cerca, mostrándose atenta y cariñosa. Sam también me contó que Marcus había pedido una baja laboral. Tras comprobar que todos los resultados de las pruebas eran normales, me trasladaron a una planta normal. Una vez que me acomodé, Alara se puso de pie. Voy a ver a Chloe. Se inclinó y bajó la voz. No le des tantas vueltas. Necesito visitarla por motivos tanto profesionales como personales. Explicó que Marcus le había dado a entender que sentía algo por ella antes, y se culpaba por no haberle respondido directamente. Un hallazgo excepcional, dijo, alguien útil que por fin habíamos encontrado en ortopedia. Su explicación parecía más un intento de convencerse a sí misma que a mí. Me limité a observar su indecisión y vacilación con expresión impasible. Finalmente, pareció decidirse. Voy a verlo y aclarar las cosas.
Cuando se inclinó para besarme, aparté la mirada con rostro frío. Se quedó paralizada. Leo, hay tantas cosas inevitables en mi situación. Tienes que entenderlo. Asentí. Después de salir del hospital, renunciaré. Ella guardó silencio un momento. Bueno, de todas formas tu salud no está preparada para trabajar en exceso, continué. Antes de dimitir, tengo que tomarme 2 años de vacaciones acumuladas de 28 días. Ella dudó. Ahora todo el mundo sabe que estamos casados. Si vas a dimitir, ¿por qué pedir la excedencia? La miré. Entonces, divorciémonos antes de que renuncie. Lo dije con calma, y al hacerlo, por fin sentí que me quitaban un peso de encima. Su rostro palideció. Se irguió, mirándome con incredulidad. ¿Qué dijiste? Divorcio, a Lara. Apretó con fuerza las llaves del coche, con las mejillas tensas. ¿Basta? Ese es un chiste para parejas mayores. Esbocé una sonrisa. Pronto dejaremos de ser uno. Ve a visitar a tu paciente. Puedes firmar cuando regreses. Replicó apresuradamente, no estoy de acuerdo. Con rostro inexpresivo, se marchó sin dudarlo. Con calma, me levanté y, lentamente, me quité la vía intravenosa y bajé a la planta baja para recibir el alta. Me cambié de ropa y empaqué mis cosas en la estación de enfermería. Sam estaba allí, con los ojos enrojecidos. Me miró y me preguntó, Leo, ¿de verdad vas a renunciar? No le respondí. Me limité a sonreír y le di una bolsa de repuesto. Quédatela de recuerdo. Estaba esperando un coche en la entrada del hospital cuando Chloe se acercó apresuradamente con su bata de laboratorio. Me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. ¿Tomándote un descanso para ser amo de casa? Solté una risita. Todavía no te he dado las gracias por salvarme la vida. Se rascó la cabeza, y de repente, preguntó, ¿te acuerdas del señor mayor que me operó ese día? Dijo. Era un líder provincial jubilado. Se había enterado de que me había desmayado a la salida del quirófano y había mandado a gente 2 veces a ver cómo estaba. Sacó una nota del bolsillo y me la dio. Cuando salgas, al menos contáctalo. Dale algo de tranquilidad al anciano. Tomé la nota, la guardé en mi bolso, no dije nada más y subí al coche. Desde el día de mi graduación, he estado tan ocupada que, de repente, tener decenas de días de vacaciones me hizo sentir un poco perdida. Mientras hacía la maleta en casa, mi teléfono no paraba de sonar. Mirando fijamente los 2 personajes de Lara saltando en la pantalla, no sentí nada. Es como si, después de vivir la vida y la muerte, todo lo relacionado con el amor y la tristeza pareciera insignificante. Saqué un viejo acuerdo de divorcio que había redactado hacía mucho tiempo y lo firmé. Lo dejé sobre la mesa del comedor, me di la vuelta con mi mochila y arrastré la maleta al salir. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo que dejaba atrás años de sentimientos por el Lara. Colgué la llamada, que no paraba de llegar de ella. Solo le envié 2 mensajes, que firmara los papeles del divorcio y que no quería que esto llegara a juicio. Sin Marcus, no habrías llegado a ser decano. Todo el mundo lo sabe. Desde que Lara invitó a Marcus a unirse al hospital, supe que algo pasaba. Llevaba muchísimo tiempo estancada como vicedecana, sin un hombre de confianza ni los contactos necesarios para abrirse camino. Había visto el artículo de Marcus en una revista médica. El mentor que figuraba en él no era otro que el famoso profesor Calvin. Si se profundizaba un poco, los lazos familiares resultaban bastante obvios. Las ambiciones de Lara siempre habían estado a la vista. Nunca aclaró su relación con Marcus. Quizás dejó que la gente diera por sentado lo que pensaba. Siempre fui el bicho raro. Reservé un vuelo de regreso a mi pequeño pueblo natal en el norte. Mis padres mayores tienen miedo a volar, así que los viajes largos no son ideales para ellos. No he ido a casa en años. Estuve ahorrando mis vacaciones, pero cada vez que planeaba tomarlas, el Lara me lo impedía. Siempre tenía una excusa. No puedo alejarme ahora mismo, solo espera. Ahora que nuestros lazos se habían roto, ya no había que esperar. El avión aterrizó entrada la noche. Mi madre, aún adormilada, abrió la puerta y rompió a llorar en cuanto me vio.
Mi padre entró arrastrando los pies en la cocina, secándose las lágrimas mientras caminaba. Me quedé tumbada en la cama de mi infancia, agotada pero lúcida. Casarme lejos era una apuesta. Compartir las alegrías y las penas, otra. Me la jugué y acepté la derrota. El bullicio de los mercados matutinos en el pueblo del norte y la suave nevada me daban paz, salvo por los constantes mensajes de Sam. Sé que Marcus regresó al departamento después de mi baja, siempre con semblante adusto. Oí que había salido del despacho de Elara con los ojos rojos varias veces. Así que no me sorprendió en absoluto ver una solicitud de amistad de Sam. La rechacé, pero aún así me llamó. Leo, ella no te va a pedir que vuelvas con ella, déjalo pasar. Ya lo sé, Elara me escribe lo mismo todos los días. Leo, ahora no es momento de divorciarse. 10 días después, estaba en un tren rumbo al Tíbet. Mis padres no pudieron contener las lágrimas al dejarme en la estación. Mi padre, generalmente estoico, me dio una palmadita en el hombro. No hiciste nada malo. No hay necesidad de reflexionar ni de estar triste. Asentí con la cabeza, sonriendo con los ojos entrecerrados, y me despedí con la mano al cruzar la puerta. El paisaje se deslizaba sereno ante mi ventana, y yo tomaba fotos con frecuencia. Mi muro de redes sociales se convirtió casi en un diario de viaje. Chloe le daba, me gusta, a todas las publicaciones, a menudo comentando, con un par de lágrimas de envidia, otro día frente al quirófano para mí. Elara ya ni siquiera estaba en mi chat fijado. Sus mensajes quedaron sepultados entre la infinidad de veces que los compartían mis compañeros. Siempre eran las mismas 4 palabras, cuídate. Me llamó una vez, con la voz temblorosa por el viento. Leo, soñé contigo durante mi siesta. Con calma, miré las lejanas montañas nevadas y las campanas que se mecían cerca con la brisa. Su voz y sus palabras me sonaban tan extrañas ahora. ¿Recuerdas cuando dijimos que iríamos juntos en la facultad de medicina? Tuvimos muchas oportunidades de viajar juntos, pero ella siempre priorizó su carrera. Con vacilación, dijo, ni siquiera nos hemos casado. Tras graduarnos, estábamos sin Blanca. Así que, emocionados, fuimos a sacar la licencia de matrimonio. Prometimos una boda por todo lo alto, con un anillo de diamantes que reemplazara el anillo de lata de refresco que le había regalado. Han pasado 7 años, por fin he superado su traición. Suspiró profundamente, disculpándose. Todo es culpa mía, sí, lo es. Parecía atónita, y tras un momento de silencio, respondió, he firmado los papeles. Sentí un gran alivio y solté una risita. Brindo por el brillante futuro y el éxito profesional de Elara. No hubo respuesta de ella, solo se oía su respiración agitada por teléfono. Alcancé a oír vagamente que se abría una puerta y la voz alegre de Marcus de fondo. Papá dijo que nos casamos el mes que viene. Elara colgó apresuradamente, me reí entre dientes y borré su contacto. Justo cuando pulsaba borrar, un mensaje suyo apareció fugazmente y desapareció antes de que pudiera leerlo. Unos días después, junto a una animada hoguera, recibí una invitación electrónica de Marcus. No hace falta que vengas, solo quería compartir mi felicidad. La invitación era una foto de ellos abrazados. Elara apretaba los labios con fuerza y miraba hacia otro lado. Me fui al terminar mi permiso y volví al hospital para presentar mi renuncia. Chloe, apoyada en la puerta con las manos en los bolsillos, me observaba mientras guardaba mis cosas en una caja grande. Tosió disimuladamente. El señor Harrison quiere que lo vea. Pregunté casualmente, ¿qué señor Harrison? Me agarró del cuello de la camisa y me arrastró a una habitación individual de la planta de hospitalización. Al entrar, todos voltearon a verme. El anciano en la cama del hospital sonrió amablemente. Entonces caí en la cuenta, Chloe había mencionado que era el hombre que había sido operado el día que me desmayé. Lo saludé nerviosamente. El hombre alto, de mediana edad, que estaba a su lado, intervino. Leo, ¿terminaste de renunciar? ¿Te interesa ser enfermero particular? Antes de que pudiera negarme, miró rápidamente al anciano que estaba en la cama. Dime tus condiciones, seguro que necesitas un buen trabajo. Chloe me dio un codazo discretamente. Enseguida me di cuenta de que aquello podía ser una oportunidad para mí.
3 días después, estaba junto a la entrada del hospital trabajando como enfermera particular. Alara le dedicaba halagos al señor Harrison mientras lo despedía. Al verme, pareció ligeramente sorprendida. El señor Harrison me sonrió cálidamente y luego volvió a mirar a Alara. Si necesitas algo, avísale primero a Leo. Dio a entender que siguieras las instrucciones del médico, que le hicieras caso. Esa noche, sonó una llamada de un número desconocido. La voz de Alara denotaba un cansancio evidente. Leo, ¿qué ocurre? Fui sincera, conseguí un nuevo trabajo. Ya sabes en qué sala está, las visitas que recibe. No es un hombre común. No pude evitar reírme. Para mí, él es solo un paciente. No la dejé seguir sermoneando, simplemente colgué. Tuve la oportunidad de conocer al hijo del señor Harrison, un hombre de mediana edad que trabaja en un instituto de investigación médica. Me entregó una tarjeta de acceso, y con naturalidad, acalló mi curiosidad. Usted fue el principal cuidador cuando mi padre estuvo hospitalizado, ¿verdad? Lo elogió mucho. El hijo del señor Harrison trabaja en lo mismo que yo y tenemos casi la misma edad. Me contó que su hermano menor falleció repentinamente hace unos años. Su padre era quien más lo escuchaba. Me aconsejó que cuidara del señor Harrison igual que en el hospital. Añadió, he notado que ahora se comporta como un niño mayor. Tus palabras tienen más peso que las del médico. Pero no me dijo que al señor Harrison le encantan los melones. Alara, del brazo de Marcus, se acercó para invitar personalmente al señor Harrison a su boda. Yo le estaba entregando una medicina. Dejé el vaso y se lo ofrecí al señor Harrison. Hizo una mueca y dijo, lo tomaré después. Le respondí con severidad, ya lleva media hora de retraso. Alara, entretanto, dijo, señor Harrison, ¿qué le parece la semana que viene? Marcus me miró con altivez. Fingí no darme cuenta y seguí hablando, ya que no era realmente de mi círculo. El señor Harrison suspiró, resignado, y se metió la medicina en la boca. Tras tragar saliva, habló despacio. Leo, ¿te vas? Abrí los ojos de par en par, ahora no es el momento de preguntarme eso. Los ojos del señor Harrison iban de Marcus a mí, con una sonrisa pícara. Alara, este es tu segundo matrimonio, ¿verdad? Alara pareció de repente incómoda, y el sudor le perló la frente. ¿Señor Harrison? El señor Harrison dejó de sonreír. ¿Celebrar una boda por segunda vez? ¿No te da miedo que se rían de ti? Se levantó tambaleándose y le sujeté el brazo rápidamente. Miró a Marcus. ¿Tu padre es viejo y está confundido? ¿Cómo pudo aceptar semejante matrimonio? El señor Harrison no estaba de acuerdo, pero tampoco se negó. Después del trabajo, el chofer me dejó en la entrada del callejón. A lo lejos, vi a Alara apoyada en su coche. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba esperando? Pasé junto a ella con rostro inexpresivo, sin intención de detenerme. Me siguió con vacilación. Leo, ¿podrías convencer al señor Harrison de que venga? Ni siquiera pudo terminar la frase, pero me miraba expectante. Me detuve. Solo soy una cuidadora, Alara. Me estás pidiendo demasiado. Instintivamente extendió la mano hacia mí, pero esquivé su contacto de inmediato. Su mano se tensó, su expresión se ensombreció. Marcus ha invitado a bastante gente. Aunque el señor Harrison se ha jubilado, aún conserva contactos e influencia, mantiene relaciones y tiene a alguien en quien apoyarse. Me resultó curioso. Incluso su boda tenía un propósito oculto. Sin querer, levanté la vista hacia ella. Alara, ya eres la directora. ¿Qué más necesitas para llegar más lejos? Comprendió perfectamente mi insinuación, su rostro reflejaba cansancio. No lo entiendes. A este nivel, no puedo permitirme errores. Tengo que cubrir todos los frentes. Contar con aliados fuertes siempre es beneficioso. Ella vaciló. Al principio, el señor Harrison me mostraba cierto respeto, pero ahora, no lo sé. Me miró de reojo, pero no terminó. Solté una risita seca. Alara, me sobreestimas. ¿Que podía cambiar una simple enfermera como yo?
Dicho esto, me di la vuelta para irme. De repente, alzó la voz. Sé que me odias, pero si no subo, me pisotearán. Su voz sonaba un poco desolada. Somos iguales. Venimos de familias humildes y estudiamos mucho durante años. ¿Qué posibilidades tenemos sin luchar por ello? ¿Cuánto vale el amor, Leo? Quedarnos juntos no mejorará las cosas. No volví a mirarla. Sus palabras de hacía años en la Facultad de Medicina resonaban en mis oídos. Bastaría con ser una buena doctora con la conciencia tranquila. Pero no es así. Su deseo es insaciable. Tenía razón, el amor no le sirve de nada. Es intangible, no es un trampolín para su éxito. Chloe renunció. Cuando vino a verme, parecía relajada. Era una figura clave en el departamento y una futura candidata a subdirectora. La miré sorprendida y ella se encogió de hombros. No es que haya renunciado sin un plan. Conseguí un puesto en el hospital provincial a partir del mes que viene. Es un sitio mejor, sin duda, pero recuerdo perfectamente que dijo que no le gustaba el ambiente. Notó mi duda y dio un par de pasos hacia adelante, bajando la voz. Leo, solo te digo esto, dijo, y añadió que lo considerara mala suerte o un golpe de suerte. Agotada por la cirugía, se quedó dormida apoyada en el botiquín de la farmacia. Y oyó a los farmacéuticos susurrar, el hospital se va a enfrentar a una crisis, y si me quedo, podría ser el chivo expiatorio. Las deficiencias en la adquisición y financiación de medicamentos eran inimaginables. Chloe me dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. No es que esté bien decirlo, pero el momento de tu divorcio fue perfecto. Mencionó que se tomaría un descanso para viajar. No te imaginas la envidia que te tenían esos adictos al trabajo últimamente. Poco después de que se fuera, el Ara la visitó 2 veces. El señor Harrison la evitó y me dijo sutilmente que era mejor reunirme con el Ara en un lugar menos privado, para no levantar sospechas. No pregunté mucho, pero hasta un tonto podía presentir que se avecinaba una tormenta. El único que probablemente estuviera rebosante de felicidad sería Marcus. Sam se desahogaba de vez en cuando. Se pegaba a el Ara como una lapa, sin importarle quién lo viera. A mí me daba igual, solo lo escuchaba por necesidad. Mucha gente viene a ver al señor Harrison a diario. Tenía que vigilarlo, asegurándome de que no se tomara una copa a escondidas cuando yo no estuviera mirando. Cada vez que lo detenía, se reía. Señalándome, les decía a las visitas, cuando me recupere del todo, tráiganlo a trabajar a su hospital. Sabía que intentaba asegurarme un futuro. Después de todo, no podía ser cuidadora para siempre. Sin darme cuenta, llegó la noche antes de la boda. Antes de acostarme, recibí un mensaje de Lara. En realidad, ocultarlo no es tan malo. Al menos sigues siendo mi marido. Solté una risita, reprimiendo las ganas de maldecir. Me llamó. Leo, estoy abajo. ¿Podemos vernos? No pensaba ir, pero insistió mucho. Si no bajas, te espero aquí. Estaba en su coche, fumando, con una mano en la cabeza. Al verme, se inclinó y abrió la puerta del copiloto. La miré con frialdad. Ve al grano, deja de andarte con rodeos. Hizo una pausa, luego esbozó una sonrisa amarga y se frotó las sienes. Empujó la puerta del coche, salió, dio una calada profunda a su cigarrillo y lo tiró. Respiró hondo y me miró fijamente. ¿Sigues culpándome por no haber hecho pública nuestra relación? La ignoré. No era el momento de hablar de eso. Ella siguió hablando. Los proyectos médicos del padre de Marcus necesitan mucha financiación. Hace unos años, cuando era una médica senior, se involucró profundamente. Aprovechó su posición en el hospital para poner en contacto a Calvin con empresas farmacéuticas. A cambio, Calvin utilizó sus contactos e investigaciones para ayudarla a ascender profesionalmente. Bajó la cabeza. El único error que cometí fue dejar entrar a Marcus al hospital. Nunca imaginó que un médico joven y extravagante se enamoraría perdidamente de ella. Calvin lo vio todo con claridad, y sutilmente, presionó para que las cosas avanzaran. Lara soltó una risa amarga, apoyándose en el coche, sin atreverse a mirarme.
Guardé el secreto porque nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que desde que nuestra relación salió a la luz de repente, Calvin la había estado presionando. No quiero el divorcio, pero me estás presionando. A mí también me presionan. Murmuró como si ahora fuera la única inocente. Tuve que firmar los papeles y tuve que casarme con él. Su rostro se ensombreció, su sonrisa, más dolorosa que una lágrima. Por eso digo que el amor es inútil. Leo, el amor no es nada ante tantos intereses enredados. La miré fijamente, sintiéndome más decepcionado que nunca. Alara, eres patética. Al darme la vuelta, intentó en vano agarrarme del brazo. Pero antes de que pudiera tocarme, su mano cayó débilmente. Me despertó la llamada de Sam por la mañana. Sonaba inusualmente emocionado. Leo, estoy en la boda. Fruncí el ceño, no tenía ganas de escucharlo. Alara no apareció. No creo que venga. Me gritó que encendiera la tele para ver las noticias. Después de colgar, me mandó decenas de fotos de la boda. La tele estaba a todo volumen. El exdirector financiero del hospital municipal acusó formalmente a la directora, Alara, de usar su cargo para beneficiar a terceros en la adquisición de medicamentos y la asignación de fondos. También la acusó de recibir sobornos millonarios y malversar fondos para obtener datos falsos en ensayos clínicos. Vi las imágenes en el chat. Marcus, con su smoking, miraba hacia atrás con pánico. El lugar era un caos. Su padre parecía tenso mientras se lo llevaban. Había pétalos de flores y cintas esparcidas por todas partes. Oí que se habían llevado a Lara vestida de novia. Recordé cómo se sentía perdida e indefensa frente a mi edificio apenas unas horas antes. Tal vez ya presentía lo que se avecinaba. Me recompuse, me lavé la cara con agua fría y me dirigí al trabajo. El señor Harrison estaba sentado en la tumbona, tomando el sol. Al oír mis pasos, abrió los ojos. ¿Has visto las noticias?, preguntó. Asentí y le di su medicación. Por una vez, se la tomó sin rechistar. Alguien vendrá a por mí pronto. ¿Puedes entretenerlos?, lo dijo con naturalidad, como si supiera que venían. Antes del mediodía, Marcus entró corriendo. Se había puesto un traje normal que no combinaba con sus zapatillas. Al verme, su mirada se volvió fría y levantó la mano, listo para entrar a la fuerza. Lo detuve. El señor Harrison no recibe a nadie hoy. Me miró con furia. Tengo que verlo. Se hacía el duro, pero tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas. Suspiré. No me obligues a llamar a seguridad. Sus hombros se desplomaron y la soltó. Leo, solo el señor Harrison puede salvarla a ella y a mi padre. No suplicaría, pero la desesperación era evidente en su rostro. Lo empujé hacia afuera, con el rostro helado. Nadie puede salvarla. No malgastes tu energía. Cuando todo se desmoronó, personas en puestos clave confesaron sin reparo alguno. Los crímenes de Alara se acumulaban, pero ella guardaba silencio. La implicación de Calvin también arrastró rápidamente a Marcus a la ruina. Sam lo mencionó por teléfono, visiblemente preocupado. Dicen que ni un tigre se come a sus cachorros, pero el padre de Marcus le echó toda la culpa. Dijo que Marcus se veía inquieto, corriendo de un lado a otro. Al final, se lo llevaron directamente de la clínica. Al parecer, su padre confesó que la tesis de Marcus era falsa y que todo el fraude clínico en la investigación había sido obra suya. Sabía que, una vez investigado todo esto, la verdad saldría a la luz. Calvin solo intentaba retrasar la investigación. Sam se burló. Incluso Chloe dice que el viejo profesor solo está ganando tiempo para sus contactos. Pero con todo el sistema colapsando, ¿quién se atrevería a involucrarse? La gran fiesta de cumpleaños del señor Harrison fue medio mes después. Durante la fiesta, alguien me ofreció un puesto en el hospital. Lo rechacé amablemente con una sonrisa. El señor Harrison se puso serio. ¿Por qué no aprovechaste una oportunidad tan buena?, le dije que ya se lo había prometido a Chloe. Se sentía muy agobiada en el hospital estatal y quería abrir su propia consulta. El señor Harrison hizo una pausa.
Si va a emprender su propio negocio, deberías apoyarla. Unos meses después, me despedí del señor Harrison. Con las buenas ganancias que obtuve allí, me asocié con Chloe. Todo comenzaba de cero. Sam irrumpió, muy emocionado. «Presente». Los detalles del caso de Alara se iban aclarando y pidió verme. Chloe me dio una palmadita en el hombro. «No seas tímido. Ríete a carcajadas cuando estés allí». En la sala de reuniones, apenas la reconocí. Había perdido muchísimo peso, tenía las mejillas hundidas y el pelo casi completamente gris. Ni siquiera tenía 40. Parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Me miró brevemente, luego desvió la vista rápidamente, sintiéndose culpable. Pensé que no querrías verme. Saqué una silla para sentarme y la miré con calma. En ese momento, de verdad quise preguntarle si todo había valido la pena. Pero no lo hice. Solo solté una leve risita. Nuestro último encuentro en esta vida. Sus hombros se encogieron y forzó una sonrisa. Nada del otro mundo. Quizá en una década o así. Dejé de sonreír. Para mí, es como si te hubieras ido. Sus ojos se clavaron en mí con pánico. Sus labios temblaron levemente. ¡Ay, mis padres! Si tiene tiempo, por favor, cuídelos. Después de todo, estuvimos casados tantos años. Negué con la cabeza. No hay tiempo. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Bajó la cabeza débilmente. Leo, sé que me odias. ¿Odio? Durante los años que estuvimos juntos, tal vez sí la odié. Pero después de vivir esos 4 minutos entre la vida y la muerte, me desprendí de todo sentimiento hacia ella. Ningún amor. Sin odio. La estaba enfrentando sin sentir ninguna presión. No deberías haberme invitado. Creo que te lo mereces. Sin lástima ni compasión. Claro que, durante nuestros años de amor, hubo incontables promesas y sueños para el futuro. Pero en ese momento final, todo se redujo a polvo y al polvo volverá. Pareció que solo entonces se derrumbó por completo. Se desplomó en la silla, con la cabeza hundida en el suelo. Leo, tú no eres yo. No puedes comprender mi situación. No pude evitar reírme. Eyara, hay miles de caminos en la vida, y tú elegiste lo que creías que era un atajo. Sus manos temblaban levemente, su voz se quebraba. Pero mis sentimientos por ti siempre fueron reales. Me levanté. Ya no quería mirarla. Como dijiste, los sentimientos son inútiles. Unos años más tarde, el hospital de Chloe empezó a hacerse famoso en la ciudad. Como socio, dedicaba la mayor parte del tiempo a seguir estudiando. Ella me llamaba de vez en cuando, y nunca dejaba de añadir con picardía, eres muy aplicado. No piensas abandonar el barco, ¿verdad? Me reía y cerraba el libro, diciéndole que dejara de soñar despierta. Estoy esperando mis dividendos. En una de nuestras conversaciones, dudó y dijo, ¿te has enterado? Eyara ha muerto. Mi mano que sostenía el teléfono se detuvo, y ya no pude ver su rostro. Chloe dijo que tal vez esos años en prisión la habían desgastado. Afiló un cepillo de dientes, se abrió una arteria. Cuando el señor Harrison me lo contó, sentí un escalofrío. Era implacable consigo misma. No podía imaginarme la escena. Sentí que sus noticias venían de otra vida. Chloe seguía preguntando, a Marcus todavía le quedan un par de años, ¿verdad? No respondí. Cuelguemos. Estás hablando de gente irrelevante. Ella sonrió con ironía. Se me ocurrió de repente, así que lo mencioné. Oye, ¿cuándo vas a volver? Colgué y miré por la ventana de la biblioteca. Las ramas de los sauces se mecían con el viento, recordándome el tintineo de las campanillas que la brisa mecía antaño. Las lejanas montañas nevadas parecían grabadas para siempre en mi memoria. Pero hacía tiempo que había olvidado ese estado de ánimo. Esos breves minutos entre la vida y la muerte, y esas escasas vacaciones, se sintieron como intervalos en mi vida.